¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Ya estamos terminando, ¿no? las clases que corresponden a historia dentro de personal social. Poco a poco vamos llegando al fin de los incas y vamos descubriendo cómo es que los incas van a terminar su mandato en estas tierras. El día de hoy vamos a ver los factores que van a posibilitar la caída del Tahuantinsuyo. Vamos a empezar la clase, como siempre lo hacemos conmigo. ¿Hacemos qué cosa? ¿Sí me dice? Muy bien. ¿Quién me dice? ¿Romina, tú? Muy bien, Romina. ¿No? Vamos a rezar. Pues vamos a rezar, le damos las gracias a Diosito, le damos las gracias a Diosito porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papitos, porque tenemos algo que comer, ¿no? Porque mientras haya vida, hay esperanzas. Al mismo tiempo le pedimos cosas. ¿Qué le pedimos? Lo que le pedimos todas las semanas. No son cosas materiales. Le pedimos por que acabe esta epidemia, porque cuida a nuestros papitos, porque deje de morir gente, ¿no? Ustedes ven las noticias, no son ajenos a lo que está pasando. Estamos viviendo un momento bien triste de nuestra historia, ¿no? Cada vez que veo las noticias me duele, ¿no? Me duele ver el número de gente que fallece por esta epidemia, ¿no? Lo vemos en el colegio también, ¿no? Familiares de nosotros, ¿no? Que les pasan cosas, ¿no? Entonces, por ello les pedimos, porque ya deje de haber tanto sufrimiento. Bien. Una vez que hemos hecho lo que corresponde al agradecimiento a Diosito y le pedimos cosas, yo siempre les digo, a ustedes Diosito los escucha, entonces ustedes tienen que hacerlo con más fuerza. Vamos a trabajar lo que corresponde a los factores de la caída del Tahuantinsuyo. La clase pasada estuvimos viendo cómo Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón no descubría, sino acercaba, porque allá había gente aquí. No es que descubría algo, uno descubre algo que no existe. Lo que va a hacer es acercar América a Europa. Hasta ese momento, América y Europa se habían desarrollado paralelamente, ¿no? Sin tocarse. Y va a llegar Cristóbal Colón y va a hacer que América y Europa se toquen, ¿no? Se toquen y empiecen todo el mundo a ser uno solo. Veíamos a estos grandes exploradores, ¿no? Españoles del inicio de esta época, las primeras exploraciones. Veíamos cómo los portugueses iban alrededor de África y llegaban hasta la China, y cómo los españoles, intentando darle la vuelta al globo, se encontraban con América, ¿no? Entonces, ese es el contexto que está pasando en el mundo. Veíamos también sobre los viajes de Pizarro. Habíamos dicho, ustedes me hicieron la tarea, muy bien la tarea, chicos, como siempre les digo, muy contento con cuarto de primaria. 4 viajes de Cristóbal Colón, 3 de Francisco Pizarro, pero solamente vimos 2, ¿no? Hoy día vamos a ver el tercero. ¿Por qué? Porque el tercero es con el que Francisco Pizarro va a conquistar el Tahuantinsuyo. Vamos a empezar leyendo y les voy explicando. Tras recibir el apoyo del rey de España, recordemos, después del segundo viaje, Francisco Pizarro viaja hacia España, ¿no? Para pedir, igual que Cristóbal Colón, apoyo y a Francisco Pizarro lo nombran gobernador, alguacil, ¿no? Y a Diego de Almagro, que era el otro socio, lo nombran de Tumbes, gobernador de Tumbes. En cambio, el cargo de Francisco Pizarro era más grande. Y el tercer, a ver, 3 socios de la conquista. Los 3 socios son Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Francisco Pizarro y Diego de Almagro, militares. Hernando de Luque, sacerdote. Entonces, al Diego de Almagro, a Hernando de Luque le van a dar para que cuide a los indígenas. Y a Francisco Pizarro le dan los más altos cargos.
a Francisco Pizarro le da el más alto cargo, y en cambio a Diego de Almagro, Francisco Pizarro el más alto cargo, y Diego de Almagro un cargo menor, solamente para el gobernador de Tumbes. Entonces esto va a empezar a que hayan ciertas diferencias entre ellos, pero todavía no llegamos ahí. Todavía estamos en el momento en el cual estos tres socios se van a juntar. ¿Para qué? Para conquistar al Tahuantinsuyo, ¿no? Los socios conquistadores se preparan para el tercer viaje. Pizarro reclutaría y comandaría las tropas, porque no es que solamente vienen los 13 del Gallo, eso fue en el segundo viaje, ya estamos en el tercer viaje. En el tercer viaje viene una tropa de españoles, ¿no? Que es con lo que, para eso va Francisco Pizarro, donde Carlos I, a decirle, necesito más hombres, hay un imperio para conquistar, ¿no? Entonces Carlos I le da los hombres, le da los barcos necesarios, el dinero necesario para ejercer esta expedición. Mientras que Almagro se encargaría de aprovisionar la expedición. Así empezaría la conquista del Tahuantinsuyo. El tercer viaje. La expedición partió de Panamá el 20 de enero de 1531. Desembarcaron en la bahía de San Mateo, que ahora es la costa de Ecuador. En ese momento era el imperio del Tahuantinsuyo. Y prosiguieron su camino por tierra. Después de una penosa travesía, llegaron a Tumbes en 1532. Encontraron la ciudad incendiada, saqueada y desierta. Se dieron cuenta de entonces que el Tahuantinsuyo estaba en medio de una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Es un conflicto bélico entre dos grupos de un mismo bando. ¿Han visto la película Civil War? ¿Sí? ¿No? Sí, algunos la deben haber visto, ¿no? Es en la película en la que está peleando Iron Man contra el Capitán América. ¿Por qué se pelean los dos si los dos son buenos? ¿Cómo se van a pelear los dos si los dos son buenos, no? Porque siempre hay problemas. Entonces, en la película Civil War, Iron Man se pelea contra alguien de su mismo equipo. Por eso, ¿qué significa Civil War? Guerra civil. Lo mismo, ¿no? ¿Qué significa? Se van a enfrentar del mismo bando. Acá también se encontraba Huáscar y Atahualpa. Son del mismo bando y se van a pelear entre ellos. ¿Por qué se van a pelear Huáscar y Atahualpa? Ahorita lo voy a explicar. Quiero que vayamos al mapa para que veamos cómo es la ruta que hace Francisco Pizarro. Espérenme un momento. A ver, regresamos al mapita de siempre. Primero nos dice, recordamos la clase pasada, Panamá está aquí. Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Aquí va a estar el imperio de Portugal y todo este lado va a estar el imperio que va a ser de los españoles. Habíamos dicho que en Panamá, aquí en el istmo, se va a hacer el centro de operaciones. Acá van a llegar todos los españoles y desde acá van a empezar a partir para sus expediciones hacia el sur. Miren, habíamos dicho cuando veíamos los límites del imperio que el imperio incaico llegaba desde el río Ancasmayo por el norte hasta el río Maule por el sur. Todo esto, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Todo esto era el imperio de los incas. ¿No es así? Llegan acá 1531. 1531 llega Francisco Pizarro a Panamá y desde aquí parte hacia el Tahuantinsuyo. Viene en barco por acá y lo que nos dice es que va a llegar hasta la bahía de San Mateo. La bahía de San Mateo, aquí. Hasta acá va a llegar Francisco Pizarro. Una vez que se va a encontrar aquí, va a proseguir su viaje hacia Tumbes. Acá está Tumbes, al norte del país. Es el departamento que va a llegar más al norte. En Tumbes va a llegar en 1532. 1531, 1532. Ahora tenemos que repasar algo que ya hemos visto. ¿Qué hemos visto? Los incas. Cuando vimos el Capacuna.
vimos que habían dos periodos, un periodo legendario y otro periodo que le llamamos el periodo histórico. En el periodo histórico encontramos Inca Pachacútec, que es el papá de Tupac Inca Yupanqui, que es el papá de Huayna Cápac, y que al mismo tiempo Huayna Cápac tenía un montón de hijos. Para esta clase nos interesan estos tres: Ninan Cuyushi, Huáscar y Atahualpa. ¿Qué va a pasar? Miren la fecha: 1527. 1531 están acá. 1527 es el segundo viaje. Cuando llegan los españoles acá, van a traer enfermedades, la viruela y el sarampión. De eso se dice que va a morir Huayna Cápac. Pero no solamente va a morir Huayna Cápac. Huayna Cápac había designado para que sean sus sucesores, así como Pachacute designó a Tupac Inca Yupanqui, como Tupac Inca Yupanqui designó a Huayna Cápac. Huayna Cápac había designado a Ninan Cuyushi. ¿Cuál fue el problema? Que cuando muere Huayna Cápac, también muere Ninan Cuyushi. Ahora, ese va a ser el motivo por el cual los otros dos hermanos de Ninan Cuyushi se van a pelear para ver quién va a ser el sucesor de los incas. Entonces, Ninan Cuyushi va a morir y va a seguir en la línea sucesoria Huáscar, y después va a seguir Atahualpa. ¿Qué va a pasar? Atahualpa va a desconocer a su hermano. Va a decir: no, yo quiero ser el Inca, no quiero que sea Huáscar. Entonces, los dos son hermanos. ¿Hijos de quién? De Huayna Cápac. Igual que quién? Que Ninan Cuyushi, ¿no? Entonces, Atahualpa le va a hacer la guerra a Huáscar. ¿Quién va a ganar? Atahualpa. Y Atahualpa se va a hacer de los incas. ¿Me dejo entender? ¿No? Esto es el Capacuna. Todos son padre, hijo, padre, hijo, padre, hijos. Pero como se muere Ninan Cuyushi, estos dos van a pelear. Y Huáscar le va a hacer, Atahualpa le va a hacer la guerra a Huáscar para ver quién va a ser el sucesor. Va a ganar Huáscar. Miren la fecha: 1527, 1532 estamos, la guerra civil. ¿Quién ha ganado? Atahualpa le ha ganado. Esto va a ser el motivo y el origen por el cual va a haber la guerra civil en el incanato. Cuando los españoles van a llegar acá, todo está en medio de una guerra. Y los españoles se van a aprovechar de eso. ¿Para qué? Para conquistar todo el Tahuantinsuyo. ¿Qué nos enseña? Que no nos peleamos con los hermanos. Ahora regreso al texto. Espérenme un ratito. Bien, hemos visto cómo los hermanos se van a pelear entre ellos, Huáscar y Atahualpa, y a eso le vamos a llamar guerra civil. Huáscar y Atahualpa están enfrentados, están en una guerra. Los españoles se van a aprovechar de ellos. ¿Para qué? Para conquistar todo el Tahuantinsuyo. La conquista española se vio favorecido por los problemas internos. ¿Cuáles son los problemas internos? Eso, la guerra entre los hermanos, que causaron una grave crisis en el mundo incaico, ¿no? Una guerra en el Tahuantinsuyo. Luego de la muerte del Inca Tupac Yupanqui, el que acabamos de ver, ¿no? El Inca es el papá de los últimos incas. Él va a tener un montón de hijos. Vamos inclusive a ver más hijos de él peleando después. Sus hijos, Huáscar y Atahualpa, se disputaron el poder. En un principio, Huáscar contó con el apoyo de las familias nobles incas. Sin embargo, no supo mantener el apoyo y cometió una serie de desaciertos que favorecieron a su hermano. Atahualpa, por su parte, estaba en Quito y tenía el apoyo del ejército y sus generales más renombrados. Después de varias batallas, Huáscar fue derrotado y fue apresado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ambos eran hermanos, pero no eran hermanos de la misma madre, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los historiadores es que Huáscar era de Cusco y Atahualpa de Quito. Atahualpa estaba en Quito, en el norte. Huayna Cápac por eso se encontraba en el norte, para apaciguar
a las tribus del norte, que siempre fueron como un poco más rebeldes. En el Cusco, Huáscar, que era del Cusco, había sido reconocido por las palacas cusqueñas. Una vez que muere Nina Cuyushi, él lo designa para que él se haga cargo del incanato, pero va a empezar a pelearse para ver el poder. ¿Quién se queda con todo el imperio de los incas? Van a llegar los españoles y se van a aprovechar de esta guerra interna. ¿Para qué se van a aprovechar? ¿No? Para ellos conquistar la pelea que estaban teniendo por sus hermanos por el Tahuantinsuyo. Y los españoles se van a quedar con el Tahuantinsuyo. ¿Se dan cuenta? Por eso no nos peleamos con los hermanos, ¿no? Eso nos enseña esta lección. Pero no va a ser el único motivo. Hay dos motivos principales. El primer motivo que va a hacer, que vamos a encontrar esta crisis del mundo tahuantinsuyo es la pelea entre los hermanos. Nunca había sucedido. Cuando nosotros hicimos el Capacuna de Manco Cápac, Sinchirroca, Maita, ¿recuerdan? Todos los incas, hemos visto. Todos son padre, hijo. Y nadie nunca decía, no, yo no quiero que el otro sea. Todo se hacía en respectivo orden, menos cuando se pelearon estos dos hermanos. Pero no va a ser el único motivo. En este momento los españoles van a traer consigo algo que ni los propios incas van a poder controlar. Enfermedades, epidemias, así como la que estamos viviendo ahora. Algo parecido estaba pasando en el imperio incaico, ¿no? Una mortal epidemia de viruela y sarampión. Es más, lo que nos van a decir los historiadores es que Huayna Cápac y Nina Cuyushi murieron ¿de qué? De viruela. Viruela que trajeron los españoles. Estas enfermedades llegaron a América a través de los europeos. Acá no se conocía ni la viruela ni el sarampión. Acá crecieron con otras enfermedades, ¿no? Acá habían otras enfermedades, pero esas no habían. Esas enfermedades estaban en Europa. Cuando los españoles llegan, traen consigo esas enfermedades y hacen que todo el imperio haya una gran epidemia. Y una epidemia de verdad, mueren millones de personas. Causaron una gran mortandad entre los pobladores del Tahuantinsuyo, debido a que sus organismos carecían de las defensas necesarias para contrarrestarlas. ¿Qué es lo que nos dicen los médicos ahora? Tenemos que esperar que algunos médicos nos dicen, ¿no? Que las personas que se han enfermado y se han sanado no se van a volver a enfermar del coronavirus. Entonces, su cuerpo va a permanecer inmune. Eso pasaba con los europeos en esta época. Ellos ya se habían enfermado en algún momento de su vida de pequeñitos quizás de estas enfermedades y su cuerpo había podido combatirlos. No habían muerto. Entonces, pero igual tenían dentro de sí estos virus. Van a venir los españoles sin saberlo y sin quererlo con estos virus acá a América. Pero aquí los indígenas de América, sus cuerpos no estaban preparados para estas enfermedades. Cuando llegan estas enfermedades, va a matar a millones de personas en toda América, ¿no? La viruela y el sarampión. ¿Pero por qué no mató a los españoles? Porque ellos habían resistido, como les dicen ahora los médicos, ¿no? Si te dio una vez el coronavirus, ya está, no te va a volver a dar nunca más y ya lo pasaste. No es más, esas personas van a ser nuestros soldados. ¿Por qué? Porque ni el coronavirus los ha podido con ellos. Entonces, o esperamos una vacuna o todos nos contagiamos y algunas personas van a morir, que es lo que no queremos, ¿no? Por eso nos quedamos en la casa. Por eso es que vemos las muertes ahora, porque hay un virus, pero los virus no son de ahorita. Los virus han acompañado siempre a la humanidad. Ahorita lo que estamos haciendo es esperando. Por eso nos quedamos en nuestras casas, chicos. Estamos esperando a que aparezca una vacuna.
¿no? Como les digo, todas las clases, uno ve las noticias y nos dice, en Inglaterra están haciendo una, en Brasil están haciendo otra en Estados Unidos, los chinos, están haciendo por todos lados, están probando la vacuna. Entonces estamos en nuestra casa esperando. ¿Qué estamos esperando? A que esta vacuna venga. Entonces, a ustedes que son más chiquitos, para que no los ataque, por eso es que sus papitos no lo dejan salir, por eso es que rezamos para que cuiden a sus papitos, porque sus papitos tienen que salir a trabajar. Entonces, hay que esperar a que haya una vacuna, porque ¿qué es la vacuna? Es el virus adormecido. Te ponen la vacuna, así como cuando tú eras chiquito, te ponían esa vacuna en el brazo y con esa vacuna ibas a poder, tu cuerpo iba a poder luchar contra esta enfermedad y ya no te va a dar. Todos nosotros hemos sido vacunados contra esto, contra la viruela, contra el sarampión, cuando hemos sido chiquitos. ¿Cómo nos hemos sido vacunados? No se acuerdan, quizás. Iban y te ponían en el brazo la vacuna. Entonces, pero era el virus dormido. Entonces, tu cuerpo, como ustedes eran pequeños, su cuerpo empezaba a luchar contra ese virus. Y ya no te pasaba nada una vez que ya eres grande, porque tu cuerpo ya lo conoce y sabe cómo luchar contra ese virus, ¿no? Eso es lo que estamos esperando, que venga una vacuna para que nuestro cuerpo igual nos pongan el virus dormido y nuestro cuerpo pueda luchar contra ese virus que está afuera. Lo mismo pasó, un momento particular en la historia va a ser repetido, así como ahora, en la época de cuando llegaron los españoles, ¿no? Este virus que ha llegado de la China, esa vez va a llegar desde los españoles cuando vinieron. Pero en esa época no existían las vacunas, no existían todos los avances tecnológicos y medicina que conocemos. Entonces, a las personas las va a afectar un montón y van a terminar matándolas por completo. No por completo, van a quedar nuestros ascendientes no murieron porque nosotros seguimos acá vivos. Recuerden que Perú es hijo de dos culturas, la cultura indígena y la cultura europea, la cultura española. Esa combinación somos nosotros. Bien, entonces la viruela y el sarampión, el primer factor de la lucha para que ganen los españoles. El segundo, la guerra entre los hermanos. Por eso no te peleas con tu hermano. Otro factor que favoreció a la conquista va a ser la superioridad tecnológica. Los armamentos y las estrategias de los españoles eran mucho más efectivos. ¿Cuáles eran esas estrategias y esas armas que tenían los españoles? Los españoles tenían espadas, los españoles tenían arcabuces eran como pistolas, los españoles tenían caballos, te parabas encima, ibas cabalgando y con tu espada ibas matando a todo el mundo, ¿no? Era mucho más efectivo que estar de uno en uno. También tenían lanzas, ¿no? Tenían estos arcabuces que eran como la pistola. Con pistola, ¿quién te va a hacer algo? ¿No? El otro, ¿con qué venía? Con su honda, venía con una lanza, pero no era muy efectivo. La espada te atraviesa y ya está, ¿no? Es más poderosa, ¿no? Estos tres factores, la superioridad en las armas, que los españoles también tenían estrategias de guerra más efectivas, las enfermedades y las guerras entre los hermanos van a ser facilitarle a los españoles para que los españoles puedan conquistar todo el Tahuantinsuyo. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver cómo es que va a suceder esto. Va a sucederse una entrevista. ¿Una entrevista entre quién? Entre Atahualpa y Francisco Pizarro, ¿no? Recuerden, ya vimos, Atahualpa vence a Huáscar. ¿Por qué? Porque Ninan Cuyushi, que era al hijo que Huayna Cápac le había dicho para que él sea el próximo Inca, Ninan Cuyushi había sido criado como el Auqui. ¿Recuerdan quién era el Auqui?
Muy bien, el príncipe, ¿no? El príncipe inca. El Auqui era el que iba a convertirse, el Nina Kuyushi era el Auqui, el que iba a convertirse en el próximo inca, pero se muere. Entonces hay esta guerra entre los hermanos. Queda solo Atahualpa. ¿Qué va a pasar? Una entrevista en Cajamarca, un encuentro crucial. Después de desembarcar en Tumbes, ya vimos, ¿no? Francisco Pizarro ha desembarcado en Tumbes. Los españoles avanzaron por las orillas del río Chira, donde van a fundar la primera ciudad española. ¿Cuál va a ser? San Miguel de Piura. San Miguel de Piura en Piura es la primera ciudad española que van a fundar los españoles en América Latina, en América del Sur. En el trayecto se enteraron de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, en la que triunfó Atahualpa. Ya les expliqué por qué fue la guerra civil. 2. Pizarro decidió aprovechar esta situación. Hay una guerra, ellos están peleando entre ellos. Voy a aprovecharme de esto, ¿no? Él va a sacar partido un tercero de una guerra que hay entre dos. Y planeó ir al encuentro de Atahualpa en Cajamarca. Atahualpa y Pizarro pactaron encontrarse en la plaza de Cajamarca, donde los españoles tendieron una emboscada para apresarlo, ¿no? Técnicas de guerra. Los españoles manejaban estas técnicas de guerra que van a ser más efectivas al momento de que de conquistar el Tahuantinsuyo. Atrapan al jefe de los incas y con ellos debilitamos a todo el imperio. El día acordado para la entrevista fue el 16 de noviembre de 1532. Atahualpa se va a presentar en la plaza acompañado de un gran séquito. Atahualpa el Inca, ¿no? El Inca iba cargado, ¿no? Y todos sus séquitos ahí. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando llega Atahualpa al centro de la plaza, se le acerca un sacerdote, Vicente Valverde, quien a través de un intérprete le leyó el requerimiento. ¿Qué es un requerimiento? Un requerimiento es un documento por el cual se le pedía a los indígenas que se sometieran voluntariamente y pacíficamente a la autoridad del rey de España y el Papa, ¿no? O sea, va este sacerdote, Vicente Valverde, y se presenta frente al Inca y le lee el documento, le dice ¿no? en otro idioma, por eso que estaba con un intérprete, y el intérprete le traducía, ¿no? Le dice, tienes que someterte ante el rey de España y ante el Papa de Roma. Atahualpa no entendía lo que el sacerdote le estaba pidiendo. Por ello reaccionó violentamente y arrojó al suelo un brevario. ¿Qué es un brevario? No es una Biblia. Un brevario es un libro pequeñito que usan los sacerdotes, ¿no? Es un libro de los religiosos que le ofrecía a Valverde. El padre Valverde le decía, sométete a la autoridad del Papa de Roma, sométete a la autoridad de el rey Carlos I. Atahualpa no va a entender, sométete a la autoridad, ¿qué me estás hablando? Agarra el brevario y lo tira al suelo. En ese momento, los españoles salieron de sus escondites, estrategia de guerra, estaban escondidos alrededor de la plaza de Cajamarca. Y tras sorprender a los indígenas a punta de espadas y con caballos, van a capturar al Inca, matan como a 2000 personas. Así se va a iniciar la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? No es un solo motivo, son una serie de factores. La guerra entre los hermanos, la epidemia que estaban viviendo, la gran cantidad de armas y estrategias de guerra que tenían los españoles. Por toda una combinación de factores, los españoles van a lograr someter, conquistar a Atahualpa. La siguiente clase es sobre el rescate de Atahualpa y la muerte de Atahualpa. Hasta acá es la caída del Tahuantinsuyo. Ya está. Atahualpa ha mandado a matar a Huáscar. Atahualpa ha sido ahora capturado por los españoles. El imperio no tiene
no tiene dirigente, no tiene un inca, no tiene jefe. ¿Qué van a hacer los españoles? Van a aprovechar eso y se van a poner ellos como jefe de todos los incas, de todo el pueblo, ¿no? Del imperio incaico del Tahuantinsuyo. ¿Qué nos enseña esto? Varias cosas, ¿no? No me peleo con mi hermanito, no puedo estarme peleando con él, ¿no? Mucho menos por algo que mi papá decide, ¿no? Aunque en este caso no decidió su papá, pero igual, había decidido todas las panacas reales del Cusco, habían decidido que Huáscar sea el Inca. Atahualpa no lo va a reconocer. Huáscar había nacido en el Cusco, Atahualpa había nacido en Quito. Eso nos van a decir los historiadores que eran como rivales, Ecuador y Perú. No existía en ese momento, no vamos a ponernos así, pero eran como rivales, etnias rivales. Y para ver quién conquistaba, quién dominaba todo el Tahuantinsuyo y al final toda la familia va a perecer, ¿no? A eso aprendemos. La tarea. ¿Cuál es la tarea? Les he dejado un reloj de preguntas. Cada hora va a tener una pregunta y ustedes me van a responder en cada hora cada una de las preguntas sobre los temas que estamos tratando el día de hoy. Y la próxima clase, como le digo, nos vamos acercando poco a poco al final de los incas. Tenemos que ir viendo también otras áreas de la materia de personal social, geografía, economía, ¿no? Persona, familia, todo tenemos que ver en cuarto de primaria, nos tiene que alcanzar tiempo para todo. Pero tenemos que saber bien la historia del Perú y la historia de los incas. Bueno chicos, espero que les haya servido esta clase para poderla entender un poco mejor. Recuerden que estoy pensando en ustedes, estoy muy contento con cuarto de primaria, siempre se lo repito, ¿no? Están trabajando muy bien, trabajan duro, trabajan fuerte, cumplen todo. Es un grado bien bonito para trabajar, cuarto de primaria, ¿no? Esperemos que todo esto acabe pronto. Ya nos veremos en el colegio. Les mando un fuerte abrazo, ¿no? Cualquier cosa me escriben, ¿ah? Para preguntarme sobre las tareas. Chao.